Mi hermana se metió en la cama con mi prometido y mis padres aún querían que viniera a mi boda. Así que les di una opción que jamás imaginaron. ¿Te ha pasado que sientes que todo en tu vida va viento en popa hasta que te cae encima una verdad tan dura que no sabes ni cómo seguir respirando? Pues eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Me llamo Lucía, tengo 28 años y esta es la historia de cómo mi mundo perfecto se fue al carajo por culpa de las dos personas que más amaba a mi hermana y el hombre con el que pensaba casarme. Siempre fui la hija modelo, la tranquila, la aplicada, la que soñaba con una boda mágica entre luces colgantes y flores blancas. Desde pequeña tenía claro que quería algo bonito, algo limpio, algo que doliera lo menos posible. Mi hermana Sara, en cambio, era un terremoto con piernas, solo 2 años menor que yo, pero parecía venir de otro planeta. Creativa, espontánea, con esa energía que atraía a todo el mundo, incluso cuando no decía nada. Compartíamos habitación, secretos, miedos y carcajadas, aunque siempre supimos que éramos como agua y aceite. Aún así yo la amaba con todo mi ser. A Raúl lo conocí en la universidad, entre cafés, con poca leche y libros subrayados hasta el borde. Era estudiante de arquitectura y tenía esa mezcla rara de sensibilidad y firmeza que me desarmó desde el primer día. Me pidió prestado un libro que ya había leído y de ahí no paramos. Salidas, charlas eternas, tardes de estudio, que terminaban en risas tontas y promesas de un futuro juntos. Me enamoré como nunca antes, con los ojos cerrados y el corazón abierto de par en par. Sara lo conoció poco después, y en un inicio pensé que se llevaban bien. Se reían, se hacían bromas, hablaban de películas y hasta compartían memes. Lo veía como algo bonito, que mi hermana también lo quisiera, que hiciera parte de nuestra burbuja. Pero luego hubo pequeñas cosas que empezaron a incomodarme, cosas que no quise ver, porque prefería pensar que todo era producto de mi imaginación. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí el nudo en el estómago. Estábamos en casa viendo una peli, los tres tirados en el sofá, y noté cómo Sara se rió demasiado fuerte con un comentario de Raúl, como si fuera el tipo más gracioso del mundo. No fue la risa lo que me molestó, sino cómo lo miró después, como si lo viera distinto, como si yo no estuviera ahí. Me dije a mí misma que era una tontería, que no podía empezar a pensar. Así que Sara era mi hermana y Raúl me amaba. Me tragué la incomodidad, como muchas otras veces después. El tiempo pasó y Raúl me propuso matrimonio. Fue todo lo que soñé y más. Me llevó a una librería antigua, me hizo buscar entre libros viejos, y de pronto ahí estaba el anillo escondido entre las páginas de un Benedetti que ya habíamos leído juntos. Lloré como una niña. Dije que sí, claro que sí, 1000 veces sí. Lo abracé, lo besé, y en mi cabeza ya estaba diseñando la boda perfecta. ¿Sabes ese momento en el que todo parece ir bien y de repente, sin previo aviso, el piso debajo de ti se abre y te caes sin freno? Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó. Y no fue un accidente. Fue una traición cuidadosamente escondida entre las paredes de mi propia casa, entre las risas compartidas, los abrazos sinceros y las promesas de amor eterno. Fue un golpe en seco, frío, certero, destrozante. Todo empezó cuando decidí dejar que mi hermana Sara se quedara unos días en mi departamento. No era nada raro. A lo largo de nuestra vida habíamos compartido tanto, desde la misma habitación hasta los mismos secretos. Así que cuando me pidió quedarte solo unos días, no lo dudé ni un segundo. Era mi hermana, mi mejor amiga. Al menos eso creía yo. Ella venía saliendo de un trabajo que la tenía agotada, según decía, y necesitaba un tiempo para buscar algo nuevo, recomponerse, volver a empezar. Yo estaba a punto de casarme con Raúl, el hombre que conocí en la universidad, entre cafés, con nombres complicados y libros llenos de sueños. Estaba feliz, ilusionada y tal vez demasiado ocupada, planificando la boda perfecta,
como para ver lo que tenía justo frente a los ojos. Los primeros días con Sara en casa fueron normales. Ella dormía en el sofá, salía a entrevistas o se quedaba viendo series. Yo trabajaba, organizaba detalles del matrimonio y cada tanto le pedía opinión sobre flores, menús, vestidos. Me sonreía, asentía, pero con ese brillo raro en los ojos que ahora desde este lado de la historia no puedo dejar de analizar. Era como si le costara mirarme de frente, como si supiera algo que yo no, algo que me partiría, y lo supe todo de la manera más absurda, un martes cualquiera. Iba apurada al trabajo revisando mi bolso en el bus, cuando me doy cuenta de que olvidé la USB donde tenía un archivo crucial. Era para una presentación que ya tenía encima y sin eso, bueno, simplemente no podía hacer nada. Me dio un pequeño ataque de pánico, pero luego recordé que Sara estaba en el depa. Le escribí un mensaje corto. Oye, olvidé la USB en la mesita del living. Tiene una etiqueta rosa. ¿Podés revisar y mandarme los archivos al mail? Te juro que te debo la vida. Me respondió en segundos. Ya la encontré. Te los mando enseguida, tranqui. Suspiré agradecida sin saber que ese gesto tan simple iba a dar vuelta a todo mi mundo. Unos minutos después me llegó su correo. No tenía título ni texto en el cuerpo, solo una carpeta comprimida. Me metí al mail y abrí el archivo esperando encontrar mis presentaciones. Pero lo que apareció ante mis ojos me dejó completamente paralizada. No eran los archivos del trabajo, eran capturas de pantallas, capturas de una conversación entre Raúl y Sara. En cuanto leí la primera frase, sentí cómo el estómago se me retorcía. Pensé que era una confusión. Pensé que no podía ser, que se había abierto otro archivo, uno que contenía imágenes de ellos, videos, palabras empalagosas y más allá. Lo de anoche fue increíble. No dejo de pensar en tu cuerpo. ¿Te acordás la vez que nos escapamos al lago? Ese fue el mejor día de mi vida. Con Lucía no siento esto. Nunca lo sentí así. Quiero verte otra vez y no esperar a que ella no esté. Leí cada mensaje como quien va bajando lentamente una cuchilla por su propia piel. Y mientras más leía, más se me cerraba el pecho. No eran solo mensajes sexuales, eran recuerdos, eran emociones, eran confesiones que no tenían que existir. Habían estado juntos, no una vez, varias. En distintos lugares, en distintos momentos, mientras yo trabajaba, mientras planeaba nuestra boda, mientras creía que mi vida era por fin todo lo que siempre había soñado. La peor parte fue leer la forma en que hablaban de mí, como si fuera un obstáculo, como si mi amor fuera una especie de estorbo que interrumpía su felicidad. Ella es buena persona, pero no es como vos. A veces me siento culpable, pero después te tengo cerca y se me pasa. Culpable se le pasaba. Qué lindo, ¿no? Cerré el correo, lo abrí de nuevo, lo volví a leer. No sé cuántas veces hice eso. Mi mente no quería aceptarlo. Intenté pensar que quizás era un montaje, una broma cruel, una equivocación absurda, pero no. Las fechas coincidían, los nombres también, y el lenguaje. El lenguaje era de ellos. Esas palabras no eran de ficción, eran reales, escritas por las personas en quienes más confiaba. Cada línea era como una cuchillada en el pecho, una confesión envenenada que no estaba dirigida a mí, sino contra mí, y me destrozó. Me quedé sentada en el baño de la oficina como una estatua de carne rota con el celular temblando entre las manos. El mundo a mi alrededor se volvió un murmullo lejano. Los sonidos de la oficina, las voces, los pasos, todo se convirtió en un zumbido que apenas escuchaba. Yo solo podía ver esa pantalla, ese mensaje, ese. Lo de anoche fue increíble, una frase que me sacó el alma del cuerpo. Y lloré. Lloré como no recordaba haber llorado en años. No fue ese llanto suave que te limpia. No, fue uno sucio, crudo de esos que duelen físicamente. Me ardían los ojos, la garganta, el pecho. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Me dolía el cuerpo como si me hubieran golpeado. El alma se me estrujaba de una forma imposible de explicar. Era vergüenza, rabia, horror.
todo al mismo tiempo y encima la culpa, porque sí, aunque sabía que no era mi culpa, ahí estaba esa voz interna diciéndome que fui tonta, que cómo no lo vi venir, que cómo permití que me hicieran eso. Después de un rato, no sé cuánto me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de no mancharme más la cara. Busqué mi maquillaje en la cartera y me pinté de nuevo los ojos, el rostro, los labios, como si con eso pudiera disfrazar el derrumbe interno. Me miré al espejo y no me reconocí. Parecía otra, una versión más pálida, más apagada, más herida de mí. Pero respiré hondo. Me obligué a pararme y salí del baño como un zombi automática muda. Una mujer que seguía caminando solo porque no tenía otra opción. Terminé el día en piloto automático. Asentía, sonreía, decía sí. Claro, aunque no entendía ni escuchaba nada. Nadie notó nada. Y eso fue lo más triste, que podía estar tan rota y nadie lo supiera. Llegué a casa con el estómago revuelto, con la cabeza hecha trizas, con el corazón triturado. Abrí la puerta lentamente sin saber qué iba a encontrar. Y ahí estaba ella, Sara, mi hermana, tirada en el sofá como si nada, con una mantita sobre las piernas viendo una comedia estúpida en Netflix, riéndose fuerte. Esa risa chillona suya que siempre había llenado la casa de vida, ahora me taladraba los oídos. La miré fijo, me detuve en seco. Ella me miró de vuelta, me sonrió. Una sonrisa casual, tranquila, como si no hubiera pasado nada, como si todo estuviera bien. Y en ese momento sentí algo dentro de mí apagarse por completo. No dije nada. No podía, la lengua se me había pegado al paladar. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Me dolían las manos de tanto apretarlas. Me hervía la sangre. Pero mis ojos estaban secos. No tenía más lágrimas, solo una rabia sorda, un dolor sólido. Me di la vuelta, caminé hacia mi cuarto. Cerré la puerta con llave y me dejé caer al suelo. Sin fuerza, sin ganas, me quedé sentada ahí, apoyada contra la puerta mirando el techo, sin pensar en nada y pensando en todo. Escuché su risa del otro lado, sus pasos por el pasillo, su voz en una llamada, y todo me sonaba a mentira, a burla, a traición. No podía entender cómo ella, mi hermana, la persona con la que crecí, con la que compartí todo, era capaz de algo así. Y peor aún, cómo podía actuar como si nada. No sentía culpa, remordimiento, no le temblaban las piernas al verme, ¿o acaso le daba igual? Pensé en hacer la maleta, en largarme, en desaparecer. Pero no. Yo no era la que había hecho algo mal. Yo no fui la que se metió con el prometido de su hermana. No fui yo quien destrozó una familia antes de que empezara. Yo era Lucía y merecía algo mejor, mínimo justicia. Así que me levanté, agarré el portátil, empecé a guardar todo. Mensajes, capturas audios, hice carpetas, copias, respaldos. Cada archivo era una herida, sí, pero también una prueba, porque algo dentro de mí gritaba que esto no podía quedar así, que no iban a hacerme eso y seguir, como si nada, que no me iban a dejar como la tonta, la ingenua, la que se lo tragó todo. El día siguiente amaneció gris. Yo ya no dormía, ni quería comer. Raúl me escribió como si nada. Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste? Y me dieron ganas de reírme en su cara, porque qué cínico. Qué fácil era para él fingir. Qué fácil era para los dos. No le respondí, no lo llamé, no lloré. Solo guardé silencio, porque estaba esperando el momento correcto, la forma justa. Porque ahora necesitaba eso, estar lista, estar fuerte, sólida. Ya no era la Lucía frágil de siempre, ya no era la que callaba, ya no era la que perdonaba sin exigir. Mi hermana, mi prometido, las dos personas que más amaba, me clavaron el puñal más certero. Y yo, aunque hecha pedazos, me iba a levantar. Después de ese día nada sería igual, y quizás eso no era tan malo. Raúl todavía vino a mi casa esa mañana como de costumbre. Me había dicho que pasaría a tomar un café antes de ir a su trabajo. Como si nada,
como si aún fuera mi prometido, como si no supiera que yo ya lo sabía todo. Lo recibí con una calma que ni yo sabía de dónde sacaba. Me temblaban los dedos por dentro, pero por fuera. Estaba hecha de mármol. Se sentó a la mesa, me besó la frente, me preguntó si quería que trajera medialunas del café de siempre. Yo solo lo miré. No dije nada. Busqué la USB con manos heladas como si mis propios dedos ya supieran lo que se venía. La conecté a mi laptop con movimientos lentos calculados, como si todavía pudiera detenerme, como si tuviera la opción de hacer como que no sabía nada. Pero no, ya no había vuelta atrás. Había pasado toda la noche anterior descargando, guardando, clasificando, como si estuviera preparando un expediente criminal. Porque en el fondo eso era lo que había, un crimen contra mí, contra mi confianza, contra la vida que estaba construyendo. Abrí la carpeta que había nombrado con un sarcasmo cruel, verdad final. Ni siquiera me molesté en hablar. Solo giré la pantalla hacia Raúl, que estaba sentado frente a mí, despreocupado, con ese aire de rutina que solíamos compartir en las mañanas. Vi cómo su cuerpo relajado al principio se tensó de golpe. Silencio. Sus ojos se clavaron en el monitor, como si no supieran qué estaban viendo. Pero claro que lo sabía. Lo supe en el instante en que la sonrisa se le borró. No solo de la boca, sino del rostro entero. Se quedó pálido, tieso, como si de pronto no supiera cómo sostener su propio cuerpo. Tragó saliva. Desvió la mirada por un segundo como buscando una puerta de salida. Tardó unos segundos en levantarme la mirada. ¿Qué es esto?, preguntó con una risa nerviosa que apenas le salía. Sonaba hueca, rota, falsa. Lo miré como nunca antes lo había mirado, con una mezcla de furia y tristeza que me hervía en las venas. No me tomes por estúpida, Raúl. Sabes muy bien qué es eso. Se quedó en silencio apenas respirando. Luego se llevó las manos a la cabeza. Cerró los ojos y se encorvó como si el peso de su propia culpa le aplastara los pulmones. Empezó a hablar, pero no eran respuestas. Era ruido, justificaciones ridículas, incoherentes. No significó nada. Fue un error, estaba confundido. Pasó una sola vez, mentira otra y otra, como si repitiéndolas se volvieran reales. Yo solo lo observaba. No hablaba, no reaccionaba. Solo lo escuchaba en silencio y con cada palabra suya sentía más rabia, más dolor, más claridad. Estaba tan lejos de la verdad como lo estaba de la persona que yo había amado. ¿Me vas a seguir mintiendo en la cara?, le dije ahora, con voz firme, sin temblor. Tengo capturas de hace meses, audios, hasta videos. No fue una vez, no fue un error, fue una decisión, una tras otra. Lo vi temblar. Vi cómo se deshacía frente a mí, cómo los hombros se le caían como si ya no pudiera sostener la fachada. Se tapó la cara con las manos, respiró hondo, tragó saliva, y entonces se quebró. Tenés razón, dijo al fin en voz baja, casi como un susurro. Fue más de una vez. Empezó hace unos meses, yo... no sé cómo pasó. Un día estábamos tomando algo y... sentí algo. Ella también. No fue planeado. Juro que no fue planeado. Ella. Esa palabra me golpeó como un ladrillo en la cara. No hacía falta que dijera el nombre, pero necesitaba oírlo. Sara, le pregunté, con voz cortante, envenenada. Mi hermana, tu cuñada, la que iba a ser la madrina de nuestra boda. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Eso fue todo. La confirmación que me faltaba. La puñalada final. Me quedé inmóvil. No lloré. No grité. Era como si algo dentro de mí se hubiera apagado, como si el corazón se me hubiera caído y no hiciera falta recogerlo. Ya no dolía, ya no podía doler más. Te vas, le dije, señalando la puerta, y no vuelves nunca más. No me busques, no me llames, no me pidas perdón. No hay nada más que hablar. Raúl no insistió. No intentó abrazarme ni justificarse más. Solo se levantó con movimientos lentos, derrotados. Agarró su mochila y caminó hacia la salida sin mirarme. La cabeza gacha, los pasos pesados.
Parecía un ladrón atrapado con las manos en el cajón. Ni siquiera se atrevió a cerrar la puerta con fuerza. Cuando el sonido del portazo me confirmó que se había ido, me quedé ahí, sola, en el silencio más absoluto. Todo el departamento me pareció frío, extraño, como si ya no fuera mío, como si los recuerdos que habíamos construido allí hubieran sido borrados por completo. Pero aún quedaba una pieza de este infierno, mi hermana. Fui directo al living. No lo pensé, no me detuve. No podía. Ahí estaba ella, sentada en el sofá. No estaba viendo televisión esta vez. Tenía el celular en la mano, las piernas encogidas, el cabello desordenado. Tenía la expresión de quien sabe que algo malo está por pasar y no tiene cómo evitarlo. Me paré frente a ella, me crucé de brazos, no dije una palabra. Ella levantó la vista con lentitud. Sus ojos se encontraron con los míos y entendí que sí lo sabía. ¿Lo sabes todo?, preguntó en voz baja, como si con suerte se escuchara a sí misma. Asentí. No podía hablar, no aún. Sara bajó la mirada. Su cuerpo se encogió como si se hiciera más pequeña. Trató de hablar, de decir algo, pero no le salían las palabras. Hasta que por fin alzó la cabeza. Me miró directo a los ojos y lo soltó. Lo siento. Hizo una pausa larga, como si dudara en seguir. Lo amo. Así como si eso bastara. Como si eso lo explicara todo. Como si decir lo amo justificara cada puñalada que me dio mientras dormía a metros de mí. Me quedé quieta, en shock. Me dieron ganas de reírme fuerte, una risa rota, amarga que nacía del absurdo. ¿Y eso qué carajo significa? Le dije sin suavidad que por amarle está bien destruirme. No quería que pasara, susurró. Pero pasó, y no pude frenarlo. Sí pudiste, le solté sin levantar la voz, pero con hielo en cada sílaba. Pudiste haberme dicho, pudiste haber parado, pudiste haberte ido, pero no. Lo hiciste una y otra vez, mientras vivías en mi casa, mientras fingías que me querías. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Te das cuenta? Sara se desmoronó. Comenzó a llorar con sollozos que buscaban compasión. Pero yo ya no tenía eso para ella, ya no tenía nada. No sé cómo reparar esto, Lucía. No podés, le respondí, porque no hay forma, no hay vuelta, no hay disculpa. Que repare lo que hiciste, me giré. Caminé a mi cuarto, cerré la puerta. Esta vez no lloré, ya no tenía lágrimas, porque en ese momento entendí algo profundo. Ya no iba a cargar más con el peso del dolor ajeno. Ya no iba a justificar traiciones por amor, ni por lazos de sangre. Esa Lucía ingenua, que creía en la lealtad como un pacto sagrado, murió ese día y nació otra, una que no perdona traiciones, ni siquiera si vienen con tu mismo apellido. No sé exactamente en qué momento empecé a empacar. Solo recuerdo que me temblaban las manos y que el nudo en el estómago era tan grande que no podía respirar. No fue una decisión planeada, fue instinto, supervivencia pura. Necesitaba escapar de ese lugar, de esa casa contaminada, de ese sofá, donde Sara todavía dejaba su perfume, como si su traición también tuviera olor. Lo metí todo a los bolsos sin pensar. Ropa, el cepillo de dientes, la laptop. Dejé atrás cosas que antes adoraba porque ya no me decían nada. Objetos que compartí con Raúl, con ella, con los dos. Cosas que ahora parecían burlarse de mí desde cada rincón. Cuando cerré la puerta por última vez, sentí que me despegaba de algo. No sé si fue la casa o la vida que había tenido hasta entonces. Me fui directo a casa de Elena, mi mejor amiga desde la secundaria. No me preguntó nada por mensaje, solo mandó un venite, ya seguido de un trae lo que necesites. Cuando abrí la puerta y me vio con los ojos hinchados y la mochila en la espalda, me abrazó tan fuerte que por primera vez en días me sentí menos sola. No dijo, ¿qué pasó? Ni tranquila. Me abrazó, punto. Y eso fue todo lo que necesitaba. Los primeros días fueron un limbo. Dormía poco, comía menos. Elena me preparaba el desayuno, aunque no lo tocara. Me dejaba una mantita en el sillón, aunque supiera que no me iba a mover de ahí en horas. Ella hablaba de cosas normales de su trabajo,
de cosas tontas para distraerme, pero no me presionaba. Me dejaba existir, me dejaba hacer el duelo a mi ritmo porque sí era un duelo. No solo había perdido a Raúl, perdí a Sara, perdí la imagen de mi familia de mi infancia, de lo que creí que era el amor. Perdí confianza en los demás y lo peor, perdí confianza en mí. Me preguntaba todo el tiempo cómo no lo vi, cómo no sentí nada, cómo pude ser tan ciega, tan torpe, tan buena. Porque eso era lo que más me dolía, haber sido buena, con gente que no lo merecía. Pasaron unos días antes de que tuviera el valor de llamar a mis padres. Dudé mucho. Una parte de mí quería callarse, para siempre dejar que la mugre se quedara donde estaba. Pero otra parte, la parte rota que todavía esperaba algo de justicia, necesitaba contarlo. Necesitaba que supieran, que me defendieran, que me abrazaran, aunque fuera por teléfono. Eran mis padres, y yo todavía era su hija. No, llamé a mamá primero. Me atendió con su tono de siempre, como si nada hubiera pasado. Hola, Lu. ¿Todo bien? No dije al instante. No tenía fuerzas para fingir. Necesito hablar con vos y con papá. Silencio. Una hora después estaba sentada frente a ellos en la casa familiar, el mismo living donde de chicas. Sara y yo veíamos películas abrazadas con mantas, conté todo, desde la USB hasta la confesión. No me guardé nada. Mis palabras eran firmes, pero mi voz temblaba. Lloré sí, pero me limpié las lágrimas mientras hablaba. No quería que la pena tapara la verdad. Ellos se quedaron en silencio un largo rato, se miraron entre sí. Yo los observaba esperando el no puedo creerlo, el eso está mal, el qué basura. Esperaba sentirme respaldada, pero lo que vino después fue otra puñalada. Lucía, dijo mi mamá, con ese tono de madre que calma tormentas. No quiero justificar a nadie, pero es tu hermana. Me atraganté con mi propia respiración. Perdón. Mira lo que hizo, no está bien. Para nada. Pero a veces las cosas se complican. Tal vez Raúl también la confundió. Tal vez todo se les fue de las manos. ¿Qué estás diciendo, mamá? Mi voz subió sin querer. ¿Estás diciendo que entienda papá? Intervino serio. Nadie dice eso. Pero es tu hermana. Y la familia es lo primero. Sentí que me reía, una risa hueca rota. La familia es lo primero. Eso les enseñaron a ustedes cuando uno traiciona al otro de la peor forma posible. O sea que si mañana le robo el marido a Sara, ¿me van a decir lo mismo, Lucía? Intentó mi madre. No la corté. No me digan nada más. No quiero escuchar una sola frase que empiece con pero. No hay pero. Me acostaron con mi prometido durante meses y me están pidiendo que lo arregle. Papá se levantó, caminó nervioso por el cuarto. Lo que queremos decir es que se puede hablar. Resolver. Es tu hermana. Va a estar en tu vida siempre. No la podés borrar. No. Pero puedo alejarme y eso es lo que voy a hacer. Mi mamá lloraba ahora. Lágrimas suaves de las que no hacen ruido. Por favor, Lucía, no rompas la familia. Yo no rompí nada, respondí. La rompieron ustedes al querer que me calle por mantener la paz. La rompieron ellos al cagarse en mí y ustedes al no elegir el lado correcto. Me levanté, me fui sin abrazarlos. Esa fue la segunda vez en una semana que cerré una puerta sabiendo que algo adentro de mí se rompía para siempre. Volví a lo de Elena. Me acosté en su sillón en silencio con una sola idea, resonando en la cabeza. A veces la familia no es la sangre. A veces la familia es quien se queda cuando todos los demás te dejan sola. Cuando me fui de la casa de mis padres, no solo cerré la puerta de una casa, cerré la puerta de una vida, de mi infancia, de mi adolescencia, de más de 20 años de recuerdos que de pronto se sintieron como una mentira compartida. Me alejé de todo lo que conocía, porque lo que conocía ya no era seguro, ya no era hogar. Los primeros días fueron un infierno silencioso. La habitación de Elena era pequeña, y el sillón donde dormía apenas alcanzaba para que me estirara del todo.
Pero no era el tamaño lo que me pesaba, sino el vacío. Ese hueco interior que te deja la traición. El eco de las preguntas que nadie te contesta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? No tenía hambre, no podía dormir más de 3 horas seguidas. Soñaba con escenas distorsionadas con Sara, riéndose en mi cara, con Raúl, abrazándome mientras escondía un cuchillo detrás de la espalda. Me despertaba empapada en sudor y me quedaba mirando al techo hasta que el sol entraba por la ventana. Durante el día, vagaba por el departamento como un fantasma. Elena trabajaba, pero me dejaba post-its pegados por toda la cocina con frases como: «Vas a salir de esta, estoy con vos, te quiero aunque estés con ojeras». Su forma de estar sin invadir, su amor sin condiciones. Y eso fue mi cuerda. Mi único punto de apoyo cuando todo alrededor se caía. Pasaron semanas antes de que pudiera sonreír sin sentirme culpable. Meses antes de que pudiera volver a confiar en alguien sin mirar por encima del hombro. Pero poco a poco, con cada charla en pijama con Elena, con cada paso fuera de la casa, con cada lágrima llorada sin miedo, fui volviendo a mí. Y no a la Lucía de antes, no. A una nueva, más fuerte, más consciente, más mía. Fue en medio de ese proceso cuando ya había empezado a recuperar la rutina. El trabajo, las risas pequeñas que lo conocí a él, Alex. Nos cruzamos en una reunión casual, de esas que una va casi obligada. Él no era el tipo de hombre que te deslumbra de entrada. No tenía la labia de Raúl ni esa sonrisa de galán de novela. Era tranquilo, de esos que escuchan más de lo que hablan. Me ofreció un café. Hablamos del clima y me hizo reír con un chiste malísimo que todavía no entiendo cómo funcionó. Me cayó bien, punto. Intercambiamos teléfonos sin presión y los mensajes empezaron a fluir, sin doble intención, sin ansiedad, solo fluidez. Al principio hablábamos de películas, libros, música. Luego de nuestras vidas, de los errores de las cicatrices. Nunca me exigió nada, nunca me apuró, y eso fue nuevo para mí. Con Alex, el amor fue distinto, nada de fuegos artificiales, nada de obsesión. Fue una brisa suave que se volvió viento cálido. Me miraba como si todo en mí fuera válido, mis miedos, mis silencios, mis inseguridades. No me decía que era fuerte. Me acompañaba cuando me sentía débil. No intentó salvarme. Me dio la mano para que me salvara yo. Y así, paso a paso, sin darnos cuenta, nos fuimos amando. Vivimos juntos un tiempo antes de hablar de casarnos. Alex sabía lo que había pasado. No los detalles escabrosos, pero sí la esencia. Nunca me preguntó más de lo que yo quería contar. Solo me decía: te creo y estoy con vos. El día que me propuso matrimonio fue tan simple como perfecto. Me llevó a un parque donde solíamos caminar. Sacó una cajita de su mochila y me dijo: no me imagino una vida sin vos, pero quiero que la elijamos juntos todos los días. Y yo, con el corazón latiendo lento pero firme, dije que sí. Planear una boda con Alex fue otra historia. Él no quería una fiesta gigante, y yo tampoco. Queríamos algo íntimo, cálido, rodeados de las personas que de verdad habían estado ahí. Por supuesto, Elena sería mi madrina. Era lo mínimo, lo justo. Entonces, vinieron ellos, mis padres. Al principio fue sutil. Comentarios como: ¿vas a invitar a toda la familia o...? Y Sara yo evadía, cambiaba de tema. Pero cuando mandamos las invitaciones y Sara no estaba en la lista, se desató. Mi madre me llamó furiosa. Lucía, ¿cómo que no vas a invitar a tu hermana? Porque no quiero, respondí firme, porque no se lo merece. Es tu hermana, gritó. ¿Qué clase de persona excluye a su propia sangre de su boda? La clase de persona que fue traicionada por esa sangre, le solté. La clase de persona que todavía se despierta con el dolor de esa traición. Mi padre intervino por altavoz. Mira, si Sara no va, nosotros tampoco iremos. Silencio, ese fue el golpe. El último. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Sentí cómo me temblaba el alma, no podía creerlo. Otra vez poniéndola a ella primero. Otra vez pidiéndome que me calle,
que me trague todo por la paz familiar. Entonces no vengan, dije. La voz me salió más firme de lo que esperaba. Si tenerlos ahí significa volver a humillarme, prefiero casarme sola. No necesito su bendición, ya tengo la de alguien que sí me ama yo. Esto es ridículo, dijo mi madre. ¿Y esa amiga tuya? ¿La vas a poner de madrina? No es familia. No respondí con una sonrisa que dolía y aliviaba a la vez. No es familia, es mejor, es lealtad, es amor verdadero, es alguien que no me soltó ni un solo día. El teléfono quedó mudo después de eso. Silencio total. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Ni siquiera un emoji triste o un ¿estás segura? Cuando colgué, supe que esa vez sí hablaba en serio. Supe que ellos también. Pero no me tembló el pulso. Ni un poco. Lo pensé toda la noche. Sentada en la cocina con Elena con un té que ya se había enfriado, repasé una y otra vez esa frase que les dije. Entonces no vengan. Y mientras más la repetía en mi cabeza, más fuerte me sonaba. Porque por primera vez en mucho tiempo no estaba pidiendo amor. Estaba exigiendo respeto, y si no podían darme ni eso, entonces no los quería cerca. Ni en mi boda, ni en ningún otro momento importante de mi vida. La decisión fue como un sacudón. Me dolió, claro, me dolió más de lo que podía decir en voz alta, pero también me liberó de sus chantajes, de sus frases con tono dulce, pero llenas de juicio. De ese peso de ser siempre la que aguanta, la que no arma lío, la que perdona por el bien de todos. No, ya no. La semana siguiente terminamos de mandar las invitaciones. Me senté con Alex y Elena en la mesa del comedor. Teníamos vino, música suave y una pila de sobres. Elena fue tachando nombres de una lista que hicimos juntas. Cuando llegamos al nombre de mamá y papá me quedé unos segundos quieta con la pluma en la mano. Elena no dijo nada, solo me miró con esa cara de lo que decidas, está bien. Yo agarré el sobre, lo rompí en dos. Ya está, dije, casi en un suspiro. No hay marcha atrás, y no la hubo. Las invitaciones salieron sin sus nombres, sin el de Sara. Sin un solo lazo de sangre, los días siguientes fueron raros, tranquilos, pero con esa tranquilidad pesada, como cuando sabes que una tormenta no va a llegar, porque ya arrasó todo. No hubo peleas, no hubo gritos, no hubo correos escandalosos, solo hubo silencio, silencio absoluto, y fue ahí donde confirmé todo, porque cuando alguien te ama, aunque no entienda, aunque le duela, aunque no comparta tu decisión, al menos intenta. Al menos aparece. Al menos dice algo, pero ellos no. Prefirieron castigarme con su ausencia, prefirieron mantenerse leales a Sara, a su idea de familia unida, incluso si eso significaba dejarme sola. Otra vez. Pero esta vez no me sentí sola, porque tenía a Elena que me ayudó a probarme el vestido y me hizo llorar de la risa cuando me vio tropezar con la cola. Porque tenía a Alex que me abrazaba cada vez que me invadía la tristeza sin preguntarme por qué lloras ahora. Porque tenía a mis nuevos vínculos, colegas que se volvieron amigas, vecinos que se sumaron con alegría y gente que me abrazó sin necesitar saber mi historia entera. El día de la boda amaneció claro, con un sol que parecía cómplice. No hacía calor, pero el aire era cálido, suave, como si el universo mismo quisiera abrazarme. Me desperté temprano más tranquila de lo que jamás imaginé que estaría en un día como ese. Ni ansiedad, ni dudas, ni esa presión estúpida de que todo saliera perfecto. No. Ese día no se trataba de flores impecables o fotos de revista. Se trataba de amor, del verdadero, del que construye, del que repara a Elena. Fue la primera en entrar a la habitación con una bandeja de desayuno y la sonrisa más genuina que he visto en mi vida. Lista para el capítulo 2, me dijo con los ojos brillantes. Lista para escribirlo con mi propia mano, respondí. Me ayudó a vestirme, me arregló el pelo, me abrazó sin apuro, me sostuvo la mirada cuando mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no me dijo que no llorara, me dejó llorar. Porque a veces la felicidad también duele, porque detrás de ese momento mágico yo llevaba cicatrices que no se veían, pero que se sentían.
Cuando llegamos al lugar de la ceremonia, todo estaba dispuesto como lo habíamos planeado. Un jardín sencillo, rodeado de árboles y luces cálidas. Pocas mesas, amigos de verdad. Sonrisas sinceras. Y Alex ahí esperándome con los ojos más limpios del mundo. No hubo orquesta ni entrada triunfal, solo mis pasos, mi vestido y ese aire que me empujaba hacia adelante. Caminé del brazo de Elena, sí, ella, mi mejor amiga, mi refugio, mi familia, la única persona que estuvo en cada día de oscuridad y que jamás me soltó. Cuando nos acercábamos al altar, mucha gente me miró. Algunos buscaban a mis padres entre los invitados. Yo no. No miré hacia la puerta, no esperé. No lo necesitaba. Miré al frente, miré a Alex, y en sus ojos vi lo único que importaba: el futuro. Dijimos nuestros votos entre lágrimas, pero también entre risas, porque así era nuestro amor, profundo pero ligero, con cicatrices pero sin miedo, y cuando nos dieron ese sí acepto, no sentí un peso, sentí alivio, sentí libertad. La fiesta fue íntima, preciosa, bailé, abrazos, vino, historias. Gente que celebraba porque quería, no porque debía. No hubo protocolo ni discursos obligados, solo palabras verdaderas. Elena entre copa y copa me dijo al oído: «Mira, lo lejos que llegaste». Y ahí sí lloré. Lloré como si recién ahí mi alma entendiera que había sobrevivido. Esa noche al llegar a casa, me senté en la cama, aún con el vestido puesto, y miré el celular. Parte de mí, lo admito, esperaba algo, un mensaje, un felicidades, una señal, pero no. Ni un visto, nada. Silencio. Y por primera vez en toda esta historia, me sentí libre. Libre de esperar. Libre de mendigar amor. Libre de ese, la familia es lo primero, que solo me hizo daño. Libre de culpas que no me pertenecían. Libre para empezar, para ser feliz, para construir desde cero. Desde la verdad, desde mí. Ese fue mi nuevo comienzo, y no podía ser más mío. ¿Y tú qué harías si tu familia te pide invitar a quien te traicionó? ¿Elegirías tu paz o tu sangre? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Y suscríbete al canal para más historias reales que merecen ser contadas.